quiero invitar, sí, hermano, quiero invitar a María Sara Lisset. Como no pueden ir solita, voy a invitar entonces a la mamá Charlotte Victoria Gómez, que traiga a María Sara Lisset. Se quedó sin nombre, ¿cierto? Ah, ya la mamá. Bueno, entonces a Charlotte. Es que hoy en día, como los niños traen a los padres, entonces mentiras. Charol es la... Bueno, aquí me colocaron al revés, mamá. Ok. Charol Victoria, ven, sube, por favor. Vamos a presentar a Charol, ven. ¿Será que me llora si la cargo? ¿Me luce, sí o no? Amor. Es que le digo que mis hijos ya están por salir de casa, entonces quedamos solitos. Ya me dicen. Ok, vamos a orar, levante su mano, por favor. Vamos a orar, levante un momentico. Vamos a orar por la bebita, amén. Por Charlotte Victoria, amén. Vamos a declarar bendición sobre esta hermosura, bebé. ¿Cierto que sí? Tan hermosa. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Charlotte. Gracias, Señor, porque así como diría, Señor, el salmista David, tú nos entretejiste desde el vientre de nuestra madre y nos conoces, Señor. Señor, te damos gracias por la vida de ella, Señor, y permite, Dios, que ella pueda seguir tus pasos, Señor, y pueda agradarte, Señor, en su caminar, en el nombre poderoso de Jesús. Pero también, Señor, oro por Sara Lisset, Señor, que ella, Señor Dios amado, junto a su pareja, puedan darle, Señor, una dirección conforme a tu palabra, Señor, y con un compromiso a partir de hoy, Señor, de bendecirla y de hablarle de ti en el nombre tuyo, Señor. Permítele ser guiada, Señor, por tu palabra y tu espíritu, para que pueda guiar a su hija en tus caminos, en el nombre poderoso de Jesús. La presentamos delante del Señor y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. 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 Wow, me sentí como hace como 16 años atrás. 17 tiene mi hija. Qué bendición. Amén. Bueno, ya le dejamos la tareita a los más jóvenes. También queremos saludar a Mateo. Mateito, ¿cómo está Mateo? Mateo, ¿cómo le va? Bendecimos la vida de Mateo. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor por la vida de Mateo? Gloria al Señor. Qué bueno, Mateo, que estés con nosotros, que nos acompañes. ¿Y cómo va ese fútbol? ¿Bien? Excelente, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a tener noticias muy pronto de Mateo, así es que sigamos orando por nuestros hijos, amén. Sigamos orando por los chicos de la casa, por la iglesia, por esos jóvenes que el Señor tiene con proyección. Bueno, mis amados hermanos, espero que los hermanos del primer servicio no les haya contado lo que pasó esta mañana, porque pasó algo bien interesante, y es que algunos de ustedes al final van a poder decir lo que dijeron ellos. Algunos me dijeron: pastor, pero mucha piedra, pastor, mucha piedra. Pero espero que no sea esto para usted también. Pero si hay alguna piedra esta tarde, esta mañana, en el mensaje, recíbala con amor. Amén. Espero que no sean las mías, de mis piedras, sino que sea la palabra de Dios hablándonos. Hay una frase de un autor que me gusta mucho, se llama John Piper. Es un anciano que el Señor usa y tiene una palabra preciosa. Y este hombre habla sobre que si la palabra de Dios, cuando la escuchas, no te sacude, entonces no ha producido un efecto en ti. Y es necesario que la palabra de Dios nos confronte. Amén.
Es necesario que la palabra de Dios sea un espejo para nosotros, para que nos podamos mirar a ella y podamos sacudirnos en qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, o qué es lo que el Señor quiere hacer para llevarnos más a un crecimiento en nuestra vida espiritual. Amén. Haciendo este mensaje, mis hermanos, recordaba el tiempo de las cartas. Yo me alcanzo a acordar que cuando era pequeño, no hace mucho, existía algo que se llamaba el telegrama. ¿Cuántos de mi época? Como 3, 4. No estoy hablando de Telegram, de la aplicación, no estoy hablando de eso, estoy hablando de telegrama, ¿sí? O el Viper. ¿Cuántos se acuerdan del Viper? Yo era todo chicanero, trabajaba en la aduana, yo tenía 2 Vipers. Y mi primer celular fue como una cosa así, eso parecía una torre de control ahí andando ambulante. ¿Y cuántos se recuerdan de las cartas? ¿Cuántas recibieron cartas? ¿Y cuántos recibimos cartas también de amor y así? Eso a mí las chicas me llovían con las cartas, y eso era me mandaran pétalos de flores ahí adentro con perfume y demás. Y bueno, yo no me quedo atrás, yo regalaba esas esquelas que llamaban, ¿se acuerdan? Esquelitas, esquelas perfumadas y credenciales, esas, las irrompibles credenciales, esas, o los afiches de esos que llevan un mensaje, que llevan, después fueron luminosos y demás. Entonces usted en la noche se acostaba y veía al oso ahí, las estrellas iluminando, y uno bien enamorado, y ¡guau! ¿A cuánto les pasó eso? Pues esta carta tiene algo especial esta mañana. Es una carta que el Señor le manda a las iglesias en Asia Menor. Y esta carta que vamos a estudiar esta mañana en especial va dirigida a la iglesia de Éfeso. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que le ha llegado de pronto una carta con una adulación, diciéndote lo hermoso que eres, lo simpático que eres, pero abajo le escribe: pero la culpa no es tuya, la culpa es mía, démonos un tiempito. ¿Alguien le hicieron esa? Sí, así hay cabezas que dicen que sí, sí. La culpa no es tuya. Cuando dicen la culpa no es tuya, ya fijo, me echaron. Ya estamos ahí. Entonces, como que todo lo que me dijeron que era chévere, y uno se pregunta, pero si soy chévere, si soy simpático o simpática, si soy agraciado, si te hago reír, si la pasas bien conmigo, ¿por qué me va a echar? Y es como la pregunta, ¿no?, que queda inconclusa. Bueno, esta carta tiene algo así, no de echar a la iglesia, pero sí pareciera que todo el decálogo de la carta, toda su introducción, todo su preámbulo de la carta, parte del desarrollo de la carta, y casi llegando a la conclusión de la misiva, hay algo que parte la carta en dos. Y esta carta en especial te lleva a un pivote, a un culmin como de exaltación, y luego te hace una reconveniencia, te dice: bueno, tengo algo que decirte. Y usa el Señor aquí en esta palabra un pero. ¿No le han dicho a usted? Hiciste muy rico, usted se esforzó por hacer el almuerzo, ¿cómo lo va a hacer esta tarde? Va a mojarra con patacona y con ensalada de tomate y cebolla y una buena crema de guanábana, aleluya, y un postrecito delicioso. Y se esfuerza usted por hacer el almuerzo. Llega el esposo a almorzar y el esposo le dice: wow, mi amor, qué rico, pero... hasta llegó, ¿qué le pasó? Está salado. ¿Sí o no? Estaba como enamorada, ¿no, mi amor? Está todo salado. Pero esta carta, sin querer mostrar que el Señor lleva a la iglesia hacia un culmin y después pareciera que como que la suelta, no de esa forma es que muestra la carta, sino que la lleva a la iglesia a tal punto, pero en ese punto la reconviene y le dice: pero tengo algo contra ti.
Y es aquí donde vamos a comenzar la introducción de esta carta. Jesús le escribe a la carta de Éfeso y estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2. He titulado esta predicación, si la tenemos, Te he dejado de amar. Te he dejado de amar. Y una de las preguntas que yo hacía esta mañana es que ¿se puede convivir con alguien ya no amando? ¿Sí? No. Todos enamorados acá. Vean pues, bueno, aquí no, yo conozco gente que vive con el cochambre del viejo de su papá, porque no lo ama, ya lo dejó amar hace mucho tiempo, con la cachambre de su mamá. Son expresiones que uno escucha y que me tocó vivir por ustedes, o por los hijos, o por los nietos, o por qué irán, y muchas veces vivimos con alguien, o estamos con alguien que nos acostumbramos a la persona, o pensamos que qué hacemos de nosotros si esa persona ya no está con nosotros, pero no le amamos, ¿verdad? Aunque podamos servirle, aunque le seguimos cocinando, aunque le seguimos tendiendo la cama, aunque a veces nos toca rascarle la espalda peluda al esposo, y lo seguimos ahí como que ahí en el proceso, pero realmente no es que nazca del corazón realmente amarle. Antes a usted le fascinaban los ronquidos de su esposo porque lo veías como un león, wow, poderoso. Ahora lo ves como un demonio, lo quieres mandar a la sala, al otro cuarto donde la vecina, como para que pague un precio que usted está pagando, ¿verdad? Ya usted ve una cosa ahí rara, un señor calvo que se le bajó el pelo en la espalda, un barrigón y dice: ¿a qué horas me casé con esta cosa? Pero antes esa cosa, ¿usted cómo la veía? ¡Wow! Mi amor, esa panza que tienes parece un templo. Parecen esas murallas de Atenas o el Coliseo romano. Pero ahora ni de Coliseo, ni romano, ni nada de gracia. Ahora, el Señor escribe esta carta a Juan, que se encuentra en la isla de Patmos. Él ha sido desterrado para la isla de Patmos. Y allí el Señor le dicta esta carta. Especialmente el Señor se la dicta dirigida a las iglesias, a las 7 iglesias. Pero comienza esta misiva diciendo: escríbele al ángel de las iglesias, o sea, como dando la dirección a los pastores o a los líderes de la iglesia. Pero en especial la carta no va dirigida al pastor como tal, sino va dirigida por medio del pastor para la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia, y estoy hablando del libro de Apocalipsis capítulo 2. Usted va a estar conmigo, por favor, mirando ese texto ahí del mensaje a la iglesia de Éfeso. Y el Señor comienza a mostrar algunas características, no solamente de la iglesia, sino del lugar donde estaba la iglesia. Y déjeme decirle algunas de las características de esta iglesia. Esta iglesia tenía los mejores pastores que pudo haber tenido una iglesia. El apóstol Pablo, fundador, y con Priscila y Aquila, fundadores de la iglesia de Éfeso, los mejores expositores bíblicos que pudiésemos tener en el mundo entero, predicando el apóstol Pablo desde ese templo. Y no solamente con ellos, sino que también su hijo Timoteo era otro pastor que cruzó también por la iglesia de Éfeso, y sin contar las predicaciones de Juan el Bautista. Mis hermanos, hay un prontuario de hombres de Dios que han alimentado la iglesia de Éfeso, que le han enseñado a la iglesia de Éfeso los principios doctrinales en los cuales se deberían mantener, que le han enseñado a la iglesia a amar al Señor Jesucristo, a pagar un precio por la vida cristiana, que le han enseñado a la iglesia a vivir conforme en santidad como debería vivir un creyente. Ahora esta iglesia es formada de tal forma, mis hermanos, que se encuentra en un sitio donde también era conocido mundialmente como un centro religioso, económico, cultural del tiempo. Era notable por los templos de la diosa Diana, templos más hermosos y gigantes en Asia Menor, ninguno como el que había en Éfeso.
la gente adoraba a Diana, la gente de esta población amaba a la diosa de la fertilidad, y esto era porque podían amar y tener sexo desenfrenado. Podían ellos estar en su inmoralidad sexual. Y súmele a los nicolaitas, que más adelante usted va a ver el texto. Hombres que pensaban que podían estar en el templo, pero afuera quien pecaba era el cuerpo, mas no su alma o su espíritu. No pasaba nada. Tenían esa división. Pero la iglesia se mantenía, como lo podemos ver en los principios bíblicos. La iglesia se mantenía creyendo en lo que los apóstoles le habían enseñado. Y era tal el poder que había en este lugar, en esta iglesia y en el apóstol Pablo, que muestra cómo mucha gente de alrededor de la iglesia se convertían. Brujos, hechiceros, adivinos, agoreros, se traían los libros de hechicería y los quemaban afuera del templo, y se convertían y seguían el camino del Señor. ¡Wow! Esto era algo impresionante de lo que estaba pasando. Usted en el libro de Hechos va a mirar, el libro de Hechos capítulo 19, va a mirar algunos datos que el apóstol Pablo está narrando allí sobre Éfeso. Y uno de los datos curiosos es que, no sé si ustedes recuerdan, un pasaje de 7 chicos que eran hijos del sacerdote Esceva. Estos 7 chicos les pareció muy fácil hacer lo que Pablo hacía. ¿Y qué era lo que Pablo hacía? Pablo oraba por los enfermos y los enfermos eran sanos, los endemoniados eran liberados. Llegó a tal punto la unción que había sobre el apóstol Pablo, que las toallas con las cuales él se secaba o usaba, la gente se las llevaba y con las toallas tocaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. Pero estos chicos quisieron hacer un par de liberaciones como lo hacía el apóstol Pablo, y se encontraron con unos endemoniados y comenzaron a echar fuera los demonios en el nombre de Jesús del que hablaba Pablo. Había algo interesante, y es que estos muchachos conocían de Pablo y conocían del Jesús que predicaba Pablo, pero no vivían el Jesús que Pablo predicaba. Así es que el endemoniado, uno de estos endemoniados, dice la escritura, que les dijo estas palabras: a Jesús conocemos, a Pablo sabemos quién es, pero a ustedes no los conocemos. Y salieron nuestros demonios y le dieron una tunda a estos muchachos y los empelotaron, los desvistieron y los mandaron desnudos por donde venían. Y esto hacía que hubiese algún temor en la iglesia, en el pueblo de Éfeso. Pablo era conocido, la iglesia era conocida. La iglesia era una iglesia transformadora, una iglesia luchadora, una iglesia que amaba al Señor, una iglesia que guardaba principios, una iglesia de mostrar. Y dígale que está a su lado, por favor: así como tú y yo somos una iglesia para mostrar. 2 cosas que pasaban en Éfeso: una, la adoración a Diana, y otra, la hechicería, la brujería. Eran 2 cosas muy fuertes en la ciudad, tanto que querían esas cosas impermeabilizar la iglesia, entrarse dentro de la iglesia. Y esa era la lucha en todo el tiempo que la iglesia de Éfeso estuvo ahí. Esa fue la lucha de la iglesia, luchar contra eso, contra la inmoralidad sexual. Tanto así que afuera de los templos habían lugares de sacerdotisas de Diana. Escúcheme bien eso: sacerdotisas sexuales de Diana, donde podían ir todos los hombres que quisieran a santificar a Diana, a tener relaciones sexuales con esas mujeres. Era ese el nivel donde la iglesia estaba, donde la cultura, donde le rodeaba a la iglesia. Por eso el Señor comienza ahora a describir la iglesia, y comienza primeramente a describirse Él mismo dentro de la iglesia. Y el primer versículo, la parte B, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Escúcheme bien: escribe al ángel de la iglesia, le dice el Señor a Juan, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, el que tiene las 7 iglesias,
Y luego dice el que anda en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de la iglesia. Es lo que el Señor está diciendo, la misiva la envío yo. Jesús se describe a sí mismo en la iglesia y es una característica muy interesante, mis hermanos, lo que Él dice para la iglesia. Dígale, Juan, que yo soy el que estoy en medio de la iglesia, que yo soy el que les tengo en mis manos, que yo soy el que ellos están a la diestra mía, yo soy el principal, yo soy el centro de la iglesia. Y en Éfeso les estaba diciendo, yo soy el centro de la iglesia de Éfeso. No es el pastor, no es el líder, no es el apóstol, no es Pablo, no es Priscila o Aquila, no son ellos, no es Timoteo. Es el Señor mismo el centro de la iglesia. ¿Cuántos de aquí somos iglesia? ¿Y qué debería ser el centro de nosotros? Cristo, no el pastor. Amén. No el pastor, no el líder, no el profeta. Hace algunos años pedí un consejo a un hombre, a un anciano, que al hombre tiene más o menos en estos momentos como unos 65 años en el evangelio. Así es que nos lleva un poquitico de recorrido. Toda su vida trabajando en el Señor, en los pueblos, en las ciudades, en el campo, veredas. Bueno, tiene todo el recorrido que usted quiera. A pie, en burro, en caballo. Bueno, tiene un prontuario muy precioso. Y le decía a este hombre, pastor, regálame un consejo para poder permanecer en la obra del Señor. Y él me dijo esto: nunca maltrates a la esposa de Cristo. Y me dijo estas palabras, te voy a explicarle de otra forma. La esposa de Cristo es como si tú me entregaras a mí, a tu esposa, y te fueras de viaje. Pero antes de irte de viaje me la recomiendas, me das el dinero para cuidarla, me das para pagar el arriendo donde ella va a estar, y mi labor solamente es cuidarla. Pero si tú llegas de tu viaje y la encuentras golpeada, maltratada, harapienta, encuentras que yo he abusado de ella, ¿tú qué harías? Pues lo mismo el Señor haría contigo si maltratas a tu iglesia, a la iglesia de Él, a la esposa de Él. Y eso me quedó tan grabado en mi corazón, mis hermanos, que cuando uno realmente reconoce quién está en el centro de la iglesia, quién está en el centro de nuestras vidas, uno no maltrata al que está a su lado, porque usted es iglesia, yo soy iglesia, usted es oveja, yo soy oveja. Somos la esposa de Cristo. Cuando Cristo está en el centro, las cosas tienen que tener otro sentido. Cuando Cristo está en el centro del hogar, las cosas giran de una manera diferente. Cuando Cristo está en el centro del matrimonio, las cosas tienen que girar en un sentido diferente. Yo me cuido de maltratar a la que es la esposa de Cristo, a la hija de Cristo, ¿verdad? No de abusar de ella, como lo vamos a ver más adelante, que esta iglesia no lo hacía, más bien tenía cuidado de no hacerlo. Por eso el Señor aclara acá y se describe a sí mismo: yo soy el que ando en medio de la iglesia, yo soy el que ando en medio de los candeleros de oro de la iglesia. Ahora, lo que Jesús está haciendo en Éfeso es ahora mostrar la veracidad de la realidad de la iglesia de Éfeso. Mira, mis hermanos, lo que viene a continuación es una descripción de quién era la iglesia para Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor nos conoce? Así le pasaba a esta iglesia. Miren lo que dice la Escritura: yo conozco tus obras. Sigue diciendo el texto: yo conozco tu arduo trabajo, versículos 2 y 3. Yo conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos,
y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor comienza aquí en esta carta a hacer una alusión a la iglesia de Éfeso y a colocarla en un lugar de estima, en un lugar alto, en un lugar de pivote, en un lugar donde podemos tener como una altura, una cima, de donde el Señor nos la baja, le da unas características muy especiales a la iglesia, que es unas características no que Él se las inventa, sino que Él está viendo la realidad de lo que es la iglesia de Éfeso. Ahora yo quisiera ir comparando este mensaje con nosotros. ¿Creemos que Dios conoce lo más íntimo de nosotros? Claro que Dios conoce lo más íntimo de nosotros. ¿Creemos que Dios sabe lo que usted hace a escondidas? Claro que Él sabe lo que usted y yo hacemos a escondidas. ¿Cree usted que Dios conoce ese pecado secreto que tienes? Claro que lo conoce. ¿Dónde nos podemos esconder? ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice la Escritura. Si en lo más íntimo, lo más recóndito, tú estás. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si bajo debajo de la tierra, allí estás tú. Si voy a lo ancho, a los extremos, allí estás tú. ¿Dónde me podré esconder de tu presencia?, dice el salmista. Y es una realidad que tú y yo, mis hermanos, no podemos huir de la presencia de Dios. Que Dios conoce nuestros más pequeños pensamientos, nuestros más ínfimos pensamientos, los que están por allá, que usted cree que nadie los escucha. Dios los conoce. Pero también no solamente Dios conoce lo que hay escondido, Dios conoce nuestras capacidades, Dios conoce nuestros dones, Dios conoce nuestros talentos, Dios conoce nuestras victorias, Dios conoce nuestras luchas, Dios conoce nuestra paciencia, Dios conoce que hemos soportado, Dios conoce que hemos sido fieles, que no hemos desmayado. Gloria a Dios, porque no solo conoce lo malo, sino conoce lo bueno de cada uno de nosotros. Y eso es para alegrarnos, hermano, y darle gloria a Dios, porque Él nos conoce ínfimamente, sabe todo de nosotros. No hay cosa que se escape de que Dios no conozca. Amén. Le está diciendo a la iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco lo que tú haces en esta ciudad, yo conozco que no, si tuvieras más tiempo, dedicarías más tiempo para mi obra, si tuvieras más tiempo, harías más cosas para mí. Yo conozco que te esfuerzas, conozco también que tienes paciencia, una paciencia piadosa, una paciencia que en el significado es una paciencia firme. No es una paciencia por a ver qué pasa, no, es una iglesia que se caracteriza por esperar, por confiar en Dios, por tener la seguridad y la certeza de que Dios va a hacer algo en el proceso del tiempo, que Dios va a transformar. Es una iglesia con esas características tan especiales. La palabra paciencia, que en el griego es upomone, significa una roca sólida de esperanza. ¿Cuántos quisiéramos tener esa clase de paciencia? ¿Cierto? Pero muchos tenemos esta otra clase de paciencia. Dios, dame paciencia, pero ya. ¿Cierto? La necesito. ¿Cuándo? Ya. Pero esta clase de paciencia que tenía la iglesia la había aprendido a través del tiempo, a través de ser procesado, a través de tener una iglesia madura, a través de ser una iglesia enseñada en la Escritura. ¿Cómo era tan enseñada la Escritura? Lo siguiente que sigue diciendo el texto es que esta iglesia no soportaba a los malos, no soportaba a los falsos maestros, a los falsos profetas. Y saben, mis hermanos, que a mí me llama la atención el que a veces algunos hermanos, he tenido la oportunidad aquí en la iglesia, de personas que le dicen al final a uno del servicio: pastor, ¿por qué dijo esto? ¿De dónde salió esto? Y eso es bonito. ¿Sabe por qué? Porque denota que usted está interesado y está poniendo cuidado a lo que está consumiendo de los que estamos aquí parados.
Y eso hace que la iglesia sea una iglesia madura, una iglesia que crezca en el Señor, una iglesia que no coma entero, una iglesia que no corra tras la voz de cualquier hombre que le quiera decir al oído cualquier cosa. Desafortunadamente nuestros tiempos han cambiado tanto, mis hermanos, que en la antigüedad, en los tiempos de antes de Jesús y en los tiempos de Jesús, la gente huía de los profetas. La gente le tenía miedo a los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque el profeta normalmente, cuando hablaba el profeta, hablaba a juicio de Dios. Y era para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo cogiera vergüenza, para que el pueblo, Dios siempre usaba al profeta para decirles, bueno, arrepiéntanse. Pero el profeta de hoy en día que nos gusta, ¿cuál es? Antes huíamos del profeta. Hoy corremos al profeta para que nos diga qué. Vaya un profeta que le diga, hermano, le quiero decir algo, arrepiéntase, no sé, hijo del diablo, de ese pecado que tiene. Usted sale con ganas de matar a ese profeta y no vuelve a esa iglesia, porque no vuelve. ¿Ya van entendiendo lo que los hermanos de esta mañana dijeron? Ok, entonces, qué bueno es entender, mis hermanos, que estos hombres, muchos de estos hombres que hoy en día se autodenominan profetas, que solo saben hablar, Dios me dice, nada te pasará, vas a viajar, vas a tener carro nuevo, casa nueva, el Señor te va a cambiar la esposa por los 2 de 20 y usted feliz, y usted contento, y usted, wow, Señor, lo recibo. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos pactan esa palabra? Escúcheme lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos traen 50,000 aquí y ahora para que pacten la palabra? ¿Quién corriendo? Y la gente va a eso. ¿Sabe por qué van a eso? Porque no han querido ser enseñados por la palabra. Porque hoy en día es más fácil pactar para que mi familia se convierta con 100, 200,000 pesos que arrodillarme a la presencia de Dios a las 2, 3 de la mañana y buscar su presencia, que no me cobra nada, porque me es más fácil sacar un billete del bolsillo y ofender la presencia de Dios, que no se compra con ningún dinero. Pero la gente está corriendo a eso, mis hermanos. La gente está yendo a eso, a que le hablen, que les digan. Esta iglesia tenía esa característica. No permitían que aquí en la plataforma se subiera gente que realmente no supiera de las escrituras y no hablara conforme a la palabra de Dios, sino no permitían eso. No permitían, distinguían quién era un brujo dentro de la iglesia y quién no lo era. No solamente el que se paraba acá. Usted sabe que en las iglesias también asisten brujos, que asiste gente que le gusta llevarse los celulares. Aquí en la iglesia se han perdido diezmos de la silla. Que día en un culto se perdió un celular. Y qué vergüenza, escuchen esto, de una persona que había venido por primera vez. Mire el que está a su lado, por favor. Y dígale, usted no es. Dígale, usted no es. Pastor, ¿qué hacemos? Ya esculcamos a todos y nadie fue, pastor, ¿qué hacemos? Pero esta persona, y no volvió. Esta iglesia tenía esa característica, mis hermanos, que sabía quién venía de parte de Dios y quién venía de parte del diablo. Ay, hermano, usted dirá, pero en la iglesia, pastor, sí, en la iglesia. ¿Usted cree que el diablo no está, dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar? El diablo está queriendo dañar, no solamente espiritualmente, a través de decir palabra también, porque el diablo conoce la escritura, sino también a través de porquerías y cosas, bebedizos, comida, hechicería y toda esa porquería que quieren hacer en contra de la iglesia. ¿Usted no cree que eso sucede? Pues nosotros lo hemos vivido, pero hemos vivido algo más poderoso. ¿Sabe qué? Que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra de nosotros. Yo a usted le hubiera dado un aplauso al Señor.
Amén. El que está en mi vida y en su vida es más poderoso que el que está en contra suyo, y nada nos toca. Si no, ya estaríamos quién sabe dónde. Porque mi vida está escondida en la mano de Dios, en el hueco de Dios. Y esto ofende, esto molesta. Pero hermanos, sea Dios reprendiendo a todo aquel que se levanta en contra de su casa. Amén. Yo de usted hubiera dicho un amén. Y en contra de su vida, 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 en contra de su casa, en contra de su ministerio. Dios le reprenda. Dios reprenda eso. Dios reprenda a aquel que quiere dañar la iglesia del Señor, que quiere dañar a usted, porque hoy en día usted es la iglesia de Dios. Ese es un sitio, un auditorio donde nos reunimos a adorar la presencia de Dios, pero usted es la iglesia de Dios. Dios reprenda a Satanás que quiere dañarle, que le tiene ya como fijado que usted le vaya a hacer daño porque le cayó mal, o porque es cristiano, porque adora al Señor. ¿Cuánta gente que usted no cree que nos ha querido matar, lo ha querido matar a usted, y Dios ha estado ahí para protegerlo, para guardarlo? ¿Cuánta gente no ha querido hacer daño y no ha podido? No han podido, que la mano de Dios ha estado ahí para protegernos. Así es que esta iglesia tenía esa característica. Dios, entonces el Señor comienza a través de Juan a seguir enumerando características, ¿no? No soportas a los malos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los malos, que a los que dicen ser apóstoles los echan de la iglesia, están alerta. Y dice también, y has sufrido. Éfeso ha sufrido persecución, están en periodo de persecución. Los han sacado de un lado para otro, pero se han permanecido. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! ¡Qué características tan preciosas! Esta carta, tómela para usted, mis hermanos. ¿Cuántos van a tomar esta carta para ustedes? Y que el Señor les diga a ustedes, mire, ustedes, yo conozco tu obra, yo conozco lo que ustedes han hecho, yo conozco su arduo trabajo por mi obra, yo conozco la paciencia, yo conozco que amas a los demás, que no soportas a aquellos que son mentirosos, tramposos, chismosos, que no soportas a aquellos que quieren hacer daño en contra de la iglesia. Pero también yo conozco que has sufrido y que has tenido paciencia y que has trabajado arduamente por amor a mi nombre, te dice el Señor. Y sobre todo, mira esta expresión, ¿sabe qué? Yo sé que has tenido padecimientos. ¿Qué te han dicho, cristiano pandereta? ¿Qué te han dicho? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Y el que te han dicho es evangélico, es evangélico? ¿Que te han cerrado la puerta cuando has ido a predicar? ¿Que te miran mal cuando vas a hacer una ayuda? El Señor dice, yo conozco todo eso, pero también sé que no has desmayado. Yo conozco que has pecado, pero te has levantado. Yo conozco que no has tenido fuerzas, pero has venido a mí y te he dado las fuerzas y no has desmayado. Yo conozco eso. Yo conozco cuánto te esfuerzas. Yo conozco todo eso, te dice el Señor. ¡Wow! Hasta aquí, mis hermanos. Repita conmigo, pero. Ay, Dios. Pero. Y es aquí donde la carta se pone buena. Bueno, buena no, más interesante. Es aquí donde la carta, pero. Le dice el Señor algo, no se lo manda a decir con nadie. Ni le dice que por favor le diga a fulano para que fulano le diga a sutano y sutano le diga a perencejo. No, le dice, yo les mando a decir algo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Wow. ¿Cómo así, Señor? No entiendo. No entiendo esto. ¿Cómo es que yo hago todo esto y tú me dices que he perdido el primer amor? ¿Recuerdan que les dije que quizás podíamos vivir con alguien y acostumbrarnos y no amarle? Mis hermanos, muy posiblemente
es probable que esta iglesia ya no se hubiera dado cuenta de que había perdido el primer amor. Es muy probable que esta iglesia siguieran los hermanos asistiendo a la iglesia, tratando de santificarse, de no cometer pecados, de ser buenos creyentes, de ir a culto, de levantar sus manos, quizás de danzar para el Señor, quizás de tener una buena liturgia, una buena predicación de la Escritura, una buena palabra. Quizás se han acostumbrado a todo esto, pero sus vidas afuera, en sus casas, en su trabajo, donde iban, era diferente. Quizás amaban dentro de la iglesia, pero en casa se odiaban. Quizás en la iglesia decían: aleluya, gloria a Dios, amo a mi hermano, lo abrazo, le gasto una buena patillada esta mañana que está excelente, o una buena patacona y lo bendigo, pero a la casa no soy capaz de mirar a mi esposa o a mi esposo porque me cae re gordo y he perdido ese primer amor. Y es muy probable que a esta iglesia le hubiese pasado eso. Dejaste, no perdiste, dejaste el primer amor. Mis hermanos, aunque ellos habían dejado su primer amor, todo se veía bien externamente, pero internamente había un problema serio que Dios había detectado en sus corazones. Pero tengo contra ti: una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro del corazón. Una iglesia no tiene razón de ser cuando no nos amamos los unos a los otros. Una iglesia no tiene razón de ser cuando se enfría. Miren lo que dice Spurgeon en uno de sus apartes: una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Si pierde el amor, lo pierdes todo. Y un énfasis de este predicador mío es: el problema está en el corazón. Te he dejado de amar. Hago cosas para el Señor, pero el Señor de las cosas no está en mi corazón. Vengo a la iglesia, barro la iglesia, abro la iglesia, lo digo como servidor, lavo el baño, barro la plataforma, alisto las guitarras, el martes colocamos la música para que los hermanos estén bien, prendemos las luces, hacemos cosas, tenemos vigilias, tenemos una cosa, tenemos otra, pero en mí hay un vacío. Hago cosas para el Señor, para llenar ese vacío dentro de mí, pero a veces no puedo disfrutar de la presencia. Y es lo que nos quiere aquí mostrar al Señor: no disfrutas ya mi presencia porque se ha apagado mi presencia dentro de ti. No disfrutas el leer la palabra, no disfrutas el orar, no disfrutas el servicio, no disfrutas la escritura. Y le pasa como una hermana que me dijo: pastor, a mí me encanta cuando usted predica. ¿Sabe por qué? Porque usted es el pastor de mis sueños. Se queda dormida. Ese amor no está frío, ese amor está bonais, bien refrío, bien polo sur, ¿no? Bien, pero bien refrío. No hay pasión por la lectura, no hay pasión por la intimidad, no hay pasión por el Dios que produce la pasión, no por el hacer. Mis hermanos, es bueno hacer, y no estoy diciendo que no, el primer amor produce eso. Ay, hermanos, cuando teníamos, o usted puede recordar, no sé si usted ya se le pagó el primer amor, o maduró el primer amor, o no ha entrado el primer amor, pero cuando uno está apasionado por el Señor, usted no le importa que sea tarde, que sea temprano, usted quiere más del Señor, quiere predicaciones, quiere escuchar que le hablen en su corazón, quiere crecer, quiere ser discipulado, quiere hacer sanidad interior, quiere hacer una cosa, quiere hacer otra, quiere servir, quiere visitar a los enfermos, se atreve a ir a orar por los endemoniados, no importando que el demonio lo coja y lo casque, no le importa, usted lo hace porque tiene la pasión por el Señor. Ama, le habla al vecino, le habla al compadre, le habla a la comadre, le habla donde usted esté, habla hasta por los codos. ¿De quién? Del que es su pasión. Por eso la expresión:
He perdido el primer amor. A mí me cuesta mucho y he luchado con esto, y cada vez que pasa esto tengo que ir al Señor. De alguien en especial que ¿cómo es eso? Me hace recordar mi humanidad y tengo que ir al Señor, y porque me cuesta mucho esto que les voy a decir. Hay una persona en especial que los jueves, yo sé que de aquí en adelante usted va a estar pendiente de quién sale a lo que le voy a decir, y esa persona ya no lo va a hacer, yo sé. Tampoco vino esta mañana ni está ahorita, pero por si de pronto viene, no, ojo con eso. 8:25. ¿Usted ve? Pastor predicando, coge su Biblia, la mete en el bolso y se alista para salir 8:30. ¿Saben, mis hermanos? El COVID nos dejó 1 hora por ley para culto. Nos extendieron 1 hora y media. Pero a la 1 hora y media ya estamos como bostezando. Miran, ¿será que el pastor termina? ¿Será que no va a terminar? ¿Será que le toca predicar al pastor William? Siempre se demora más. No me alcanza el tiempo para predicar. Lo siento. ¿Será que sí? Ay, vamos a la vigilia. Qué bueno, pastor, van a hacer vigilia. Qué bendición. Pastor, ¿y de qué horas a qué hora la vigilia? ¿Cómo así que de qué horas a qué hora? No, vigilia de 6 de la tarde a las 6 de la mañana con caldo de costilla. Chocolate y pancito y queso. Y muchos dicen amén por el chocolate, el caldo, el queso, pero no dicen amén porque vamos a glorificar el nombre del Señor toda la noche. Pero pastor, ¿a qué horas, pastor? No, hermana, vamos de 7 a 10, máximo 10:30 a 11. Ah, bueno, pastor, porque ya es muy tarde. Y usted mira un alto en el camino, mis hermanos, y esa es la realidad de la iglesia actual. Vamos a vigilar, ¿cuántas horas? Hace poco estos chicos ellos tienen ayuno cada mes, todos los ministerios, cada mes. Y me sorprendió, mis hermanos, algo poderoso que muestra cuando la presencia de Dios quiere estar. Se pusieron a entonar, ellos nos reunimos acá, se reúne todo el combo de la alabanza, como 20. Y hay una administración siempre antes de comenzar lo que traen la palabra, lo que van a compartir de la temática o lo que la reunión que se tiene. 20 minutos en adoración, 30 minutos seguían ahí ministrados por el Señor, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 70 minutos, 80 minutos, 90, 2 horas y pico cantando al Señor cánticos y cánticos nuevos. ¡Wow! Eso es pasión. Pero hoy tenemos 6 horas de Netflix y 6 segundos de adoración. Hoy podemos estar más tiempo mirando una serie de televisión o de cine, pero usted vaya a leer la palabra. Usted tiene sueño y no puede dormir. Hay un consejo que dan los que saben de salud mental. Ahora la Biblia. Hermanos, mire, voy a decirles algo que dije esta mañana. Perdónenme. Si es la palabra quien le está hablando y es ella, la palabra no necesita pedirle perdón a nadie. Pero si soy yo, sí. Pero si es para cada uno, tomémoslo. He perdido mi primer amor. ¿Cuándo dejé de amarte? Y voy a decirles algo que una vez una anciana, una hermana, no de esta iglesia, de otra iglesia por allá, que venía a la iglesia y tenía la costumbre de hacer algo, y era cada vez que terminaba el sermón, el pastor predicaba, los hermanos aleluya, gloria a Dios, y terminaba con los 3 amenes y wow, qué bendición, y salía todo el mundo y la anciana se quedaba y salía el pastor, y cuando salía el pastor le hacía así.
bravo pastor, por todo lo que les dijo, bravo pastor. Un día el pastor citó un culto de esos de la tarde, ¿no? Antes habían cultos en la mañana y cultos en la tarde, cultos que duraban de 7 de la mañana a 1 de la tarde y no había ningún lío y quería uno más. Eso sí, los baños quedaban vueltos nada, pero quería uno más. Pues eran mis tiempos, yo no sé ahora que todo esto ha cambiado tanto. Pero un día llegó este pastor y citó al culto y entonces no vino sino la hermanita. Nadie más vino al culto. El pastor se volteó y dijo: Señor, perdóname, pero esta predicación va para ella. Entonces habló sobre el chisme, sobre la crítica, sobre la murmuración, sobre no confiar en el Señor, el pastor se las echó todas. Esa sí la fue clarita. Y Señor, perdóname, pero esto no lo voy a predicar de ti, voy a dar mi carne para esa mujer. Y le digo lo que tenía que decirle. Terminó y el pastor dijo: aleluya. Wow, sintió un descanso. Y fueron a cerrar la iglesia y la anciana se le acerca y le dice: bravo pastor, lástima que no vinieron los hermanos. Espero que cuando salgamos usted no me vaya a decir: lástima que no vinieron los hermanos, o no vino mi esposa, o no vino mi esposo, porque esa es la otra, ¿no? Esta palabra era... No, venga, esta palabra es para... Dios me trajo a mí, gústele o no le guste, mi hermano, mi hermana, esta mañana Dios lo trajo a usted, porque quería enviarle una palabra a través de este siervo, y me trajo a mí también, para que yo escuchara, como pastor de este lugar, a ver si he perdido también mi primer amor, si he perdido la pasión. Estos chicos, estos jovencitos que acaban de salir ya unos para el campamento, mire, van como 50 muchachos y van como 15 líderes ya en una camioneta, cargando cajas, haciendo cosas para 20 muchachos nomás, o para 20 y pico que van adicional de los líderes, y son apasionados y han hecho carteles, se han quedado hasta medianoche. Yo he visto cómo han trabajado, cómo está esa pasión por servir al Señor, por hacer cosas para Dios, para este campamento, para ir a evangelizar. Son sin miedo, ¿me entiendes? Sin vergüenza, sin nada, y lo hacen para el Señor porque están apasionados. Pero tengo contra ti que has perdido, has dejado, tu primer amor. Ahora, el Señor no solamente se queda aquí en la misiva y le manda como refresco a la iglesia. Sean amigos, ya ustedes saben lo que son, wow, son chéveres, son capaces, tienen fuerza, tienen todo, son pacientes, esto. Ahora tengo esto contra ustedes, pero no se queda ahí. Nos manda el remedio. Nos manda la solución al problema, ¿sí? Después de que usted ya se ha aplicado pomadita por ahí, algunos están aplicando por ahí Merey, pastor, esta mañana como que me dijeron usted como que esta mañana trajo un bulto de piedras. Pues después de esto el Señor da un remedio. ¿Cuál es el remedio? Miren la palabra, versículos 5 y 6. Primero recuerda de dónde has caído. Wow. Una iglesia apasionada por el Señor, que hacía cosas para Dios. El Señor le dice: recuerde de dónde has caído, recuerde en qué momento dejaste de sentir mi presencia, en qué momento dejaste de adorarme como lo hacías, en qué momento dejaste de ayunar como lo hacías, en qué momento dejaste de tener ese lugar secreto para estar conmigo. Ahora se te volvió más importante todo lo demás que yo. ¿En qué momento pasó eso? Arrepiéntete. ¿Cómo así? ¿De qué me arrepiento? Sí, me arrepiento, ¿sabe qué? De haber colocado otras cosas en el centro de mi corazón y no el Señor. He colocado mi trabajo, lo que soy, mi forma de ser, mi sagacidad. He colocado todos mis títulos, todos mis hijos, lo que estoy consiguiendo, y dejé al Señor de un lado. Me arrepiento de eso. ¿Arrepiéntete de qué? De ya no sentir dolor por el pecado. Arrepiéntete de eso. Cuando yo no siento dolor por el pecado, mis hermanos, estoy más frío que un bonais.
Quiere decir que aunque la presencia de Dios esté dentro de mí, el Espíritu Santo esté dentro de mí, está contristado, está triste y está apagado dentro de mí, porque peco y no me da vergüenza. Arrepiéntete de eso. Hoy tengo que arrepentirme, sentir dolor, causarme a mí dolor el hecho de que yo peque en contra de la presencia de Dios. Esta iglesia le estaba pasando lo mismo. Esta iglesia habla de los nicolaitas, que eran hombres que creían que podían estar en la iglesia, pero no pecaban contra Dios cuando pecaban afuera, porque afuera pecaban contra la carne, una mentira diabólica, que no sentían ya la presencia de Dios. Cambiaban la estructura, cambiaban la doctrina dentro de la iglesia. Arrepiéntete, haz las primeras obras. ¿Qué hacías antes? ¿Te acuerdas cuando orabas? Esta semana pude estar recordando algo precioso. La semana pasada y esta semana, el lugar donde estoy trabajando es una terraza, pero la terraza da hacia la cordillera y puedo mirar las montañas. Y entonces estoy llegando mucho más temprano, estoy teniendo otro horario, y entonces ese horario lo uso, como mi esposa me levanta 2 horas antes para llevar al gimnasio, entonces ya no me toca obligatoriamente irme a trabajar, a producir. Entonces tomo esas horas para meterme con el Señor, me preparo un tinto en la empresa, subo mi tintico, coloco mi silla de ancianito y me siento ahí con el tintico y me pongo a mirar la montaña y a hablar con Dios. Y ¿sabe qué, mis hermanos? Yo hacía eso antes. Me encerraba con Dios, me gustaba ir a las montañas a orarle al Señor, a estar con Él, a sentir su presencia. Con el pastor Wilson nos íbamos fines de semana, nos encerramos en una finca, solamente a escuchar el murmullo de lo que Dios quería hablarnos para la iglesia. Vuelve a las primeras obras que hacías antes, que ahora no haces. ¿Cuándo dejaste de arrodillarte? No, pastor, es que ya me duele ya me dio cejuela juventud, ya me duele las rodillas, ya no puedo arrodillarme, pastor. Pues ore parado, de pie, acostado, pero haga algo. ¿Cuándo dejaste de amar? ¿Cuándo dejaste de visitar? ¿Cuándo dejaste de aconsejar? ¿Cuándo dejaste de llamar? ¿Cuándo dejaste de buscar la presencia de Dios? ¿Cuándo dejaste de escuchar una buena predicación, una buena canción y lo has cambiado por otras cosas? ¿Cuándo dejaste de hacer eso? Mira lo que dice ahora, a las primeras obras. Y mi hermano, hay algo acá tremendo que dice la Escritura. Pues si no, oiga pues, primero espero, tengo contra ti. Y ahora, si no, un conector, si no lo haces, entonces va a pasar esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Iglesia, te estoy diciendo lo que eres, te estoy diciendo lo que debes hacer. Y también te voy a decir, si no lo haces, ¿qué va a pasar? Y si no lo haces, es que vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Quitaré mi presencia de tu lugar. El salmista decía: Señor, prefiero un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Yo sé que ustedes y yo hemos sentido cuando Dios a veces se ha alejado de nosotros por nuestro pecado y no hemos sentido su presencia. Eso es horrible. Sentir que Dios no te habla, que Dios no está ahí, aunque Él está ahí, aunque Él nos habla, pero sentir eso porque nos ha separado, ha habido una muerte espiritual, nos hemos separado del Señor. Vuelve y haz esas obras para que el Señor no tenga que quitar su presencia de nosotros y seamos como cualquiera de los mortales. ¿Qué nos diferencia a nosotros de cualquier mortal? La presencia del Señor que habita en medio de nosotros. Amén. Pero hay una promesa y hay una recompensa. El Señor no se queda con nada. Voy a hacer esto. Al que venciere, diga, mira el que está a su lado, por favor, dígale: usted más que vencedor. Pero dígaselo en serio, háblele durito, como si hubieras ayunado esta mañana. Al que venciere, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Escuche esto.
Si dice el que venciere es porque hay una lucha, ¿sí o no? No es fácil, pero es más poderoso el que está con nosotros, ya lo dije. Y al que venciere le daré que de comer del árbol de la vida. Escúcheme bien. Adán y Eva, ¿de cuál árbol comieron? Adán y Eva, ustedes que son buenos exégetas de la palabra y estudiosos, ¿de qué árbol comieron? Unos dicen de la manzana, otros dicen de la pera, de la guayaba, un árbol de guanábana. Habían dos árboles especiales en el huerto del Edén: el árbol del bien y del mal y el árbol de la eternidad, que es el de la vida. ¿De cuál árbol comieron Adán y Eva? Conocieron del bien y del mal, porque donde hubieran comido el árbol de la vida hubieran sido eternamente pecadores. Mas ahora para nosotros es dado que podamos comer del árbol de la eternidad. Esa es la promesa para los que venzan, para nosotros, los que nos mantenemos firmes, los que no solamente tenemos paciencia, los que no solamente nos esforzamos, sino los que amamos a Dios con todo nuestro corazón, los que volvemos al primer amor para decirle y poder tener un corazón sensible para estar delante de su presencia. Les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Hay una promesa para nosotros que vamos a perseverar en el nombre de Jesús, y significa que vamos a estar donde Dios vive. ¡Wow! Vamos a estar ahí. ¿Cuántos quieren estar ahí? Vale la pena, iglesia, regresar al primer amor. Que regresemos al primer amor. Amén. Colóquese sobre sus lindos pies, por favor. Ya terminé temprano hoy. Yo sé que ahora en adelante usted no se va a ir sin que antes de terminar el culto. Mis amados, Dios permita que el Espíritu Santo nos recuerde qué podemos hacer para recuperar el primer amor, o para... Gracias. Falta que el púlpito lo bajen a uno. Yo no sé qué debería pasar, pero hay que pedirle al Señor apasionadamente que nos haga regresar al primer amor. Cuando yo regreso al primer amor, puedo tener amor por el que está a mi lado. Puedo amar al que me hace daño. Puedo perdonar. Puedo ayudar. Puedo ir una milla más. Puedo, aún mis recursos, colocarlos en manos de otros. Antes dábamos. Antes teníamos el mercadito y sacábamos media libra, una libra. Yo me acuerdo de una hermana aquí en la iglesia, cuando estaba yo con el COVID a punto de morir. Un día no teníamos nada, porque siempre fueron varios meses que estuve guardado en cama sin poder trabajar y eso, y no teníamos recursos, no teníamos nada de recursos. Y llegó un mercado. Pero el mercado era curioso porque era un puchito de lentejas, un puchito de arroz, media pasta de jabón. Una anciana de esta iglesia, y digo anciana no en la manera despectiva, sino honrando las canas, honrando los años, nos mandó eso. ¡Wow! Eso es el primer amor. No necesitas tener montones para dar. Eso es el primer amor. Y otros se han dejado usar para dar de una manera especial, como el ángel que Dios usó
cuando ya recuperándome, a mí el queso no es que me guste mucho. Si tengo una ratona en la casa, una ratoncita que le encanta el queso, ya le fascina el queso, ya quisiera vivir dentro del queso. A mí no. Pero ya como después, a los 2 meses y medio, ya casi levantándome de la cama, le dije al Señor: Señor, tengo unos deseos de comerme un pedazo de queso. No he probado sino inyecciones y pata de pollo. Ese era el caldo todos los días. Pata de pollo, pata de pollo. Ya me tenía. Pero le dije esa madrugada: Señor. Al día siguiente llegó la enfermera, porque gracias al Señor tuve enfermera todo el tiempo, todos los días. Pues todos los días tenían que inyectarme, todos los días llegaba la enfermera. Y al día siguiente llegó la enfermera. Me dijo: pastor, una hermana me alcanzó esta mañana y supo que yo estaba aquí, porque eso lo teníamos en secreto, porque la gente no podía saber que ella estaba yendo a mi casa por mi condición y por el COVID, porque todo el mundo tenía un miedo de infectarnos. Entonces me dice esto: ella se enteró que yo estoy viniendo a su casa y le mandó esto, 1 libra de queso. Él nos conoce. Dios conoce sus necesidades. Dios conoce sus faltantes. Dios conoce el hambre que pasas a veces. Dios conoce su mal genio, su carácter. Dios nos conoce. Y nos aconseja esto: hijos, regresen. ¿Quieren una vida mejor? Regresen al primer amor. ¿Quieren tener mi presencia? Regresen al primer amor. Qué lindo eso, mis hermanos. Demos gracias a Dios esta mañana. Señor, te adoramos, te damos gracias. Así como esta iglesia, Señor, y las demás iglesias del Apocalipsis, tú les conoces a cada uno. Y cada una tiene sus características, pero también cada una tiene sus puntos que hay que arreglar. Y este mensaje para nosotros hoy, Señor, permítenos, Señor, saber qué dejamos de hacer para agradarte. Permíteme saber si olvidé ese primer amor. Permíteme arrepentirme si te dejé a un lado. Perdóname, Señor, si me acostumbré, me volví religioso. Ahora voy a la iglesia cada 8 días, todos los jueves, o quizás hago una serie de cursos y listo ya. Pero te he dejado a un lado, he dejado el primer amor, he dejado de amar. He dejado el mandamiento con promesa. He dejado, Señor, de hacer el primer mandamiento que tú dejaste, y es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. He dejado de hacer eso, Señor. ¿Qué he dejado de hacer, Espíritu Santo? Por favor, trae memoria a nosotros esta mañana. Y ahora hago esta pregunta, y es: ¿te he dejado de amar? Ya no es una afirmación, te he dejado de amar, sino te he dejado de amar, Señor. Examíname, como diría el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí perversidad alguna. Muéstrame, Señor, hazme volver a ti, Dios, hazme regresar al camino. Examíname, Señor. Si he dejado de amarte en el secreto, si he dejado, Señor, ya, y te he cambiado, Señor, por otras cosas, por un viaje, o por una novela, o por mi propio bienestar, por la casa, por el trabajo, Señor, por recursos. Y todo se ha vuelto más importante que ti. Escasamente, Señor, tengo el tiempo para la iglesia. Permíteme regresar a amarte. Permíteme a poder volverte a mandar esas esquelas cuando te escribía. Permíteme tener detalles contigo. Permíteme hablar contigo. Permíteme regresar a ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca
presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Levante sus manos allá al cielo y dígale al Señor, como aceite derramado, úngeme, Señor, esta mañana. Úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Padre, te damos gracias, Señor. Permítenos, Señor, volver al tiempo donde teníamos la pasión y creíamos que lo que tú prometiste iba a pasar, Señor. Que teníamos la fe y la certeza, Señor, de ver los milagros, Señor, ver tu poder, Dios. De que estamos convencidos, Señor, de que tu gracia y tu favor estaba sobre nosotros, Señor. Que cuando yo hablaba, Señor, no solamente la gente, Señor, iba a creer, Dios amado, por mis palabras, sino por las palabras que salían de ti, en mí, Señor. Padre, te doy gracias esta mañana porque sé que nos volvemos a levantar, Señor. Nos volvemos, Señor, Dios amado, a encontrar con tu amor, Señor. Permite que aquellos, Señor, que necesitan, Señor, volver a regresar a ese primer amor, Señor, les sea dado, les sea concebido, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer las primeras obras, Señor. Ayúdanos a regresar a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a venir delante de tu presencia y a desear tu presencia, a desear estar en el templo, a desear tu palabra, a desear, Señor, la hermosura que es adorarte y cantarte y recibir, Señor. Por eso, Señor, decimos esta mañana, como paloma con tu gracia, Señor, desciende sobre nosotros de nuevo, Señor. Levántanos. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme, Señor. Oh, sigues. Como fuente de agua viva, sacia mi ser, Señor. Mi sed, Llama de fuego, ven y purifica, Señor, lo que tengas que purificar, Dios. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme, Señor. Oh, sí, mi Dios. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícanos. Ven y purifícame. ¿Qué tal si repetimos esta palabra? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Tu atmósfera se establece por su gloria y su poder.